tuve en cuenta hoy que hablará del perdón. Cosa difícil has pedido. Así que en esta mañana entonces vamos a hablar del perdón. Con el favor de Dios. Es algo que nos involucra a todos, ¿cierto? Si nosotros supiéramos lo importante que es esa palabrita, le prestaríamos mucha atención al tema del perdón. Porque todos nosotros necesitamos de que realmente de saber que el perdón inicia hasta con uno mismo. Sí, uno debe aprender a perdonarse uno mismo. Les invito, vamos a estar en pie. Yo sí quisiera que ustedes le dijeran al Señor que me dice amén. Y yo le voy a pedir al Señor que afine sus oídos, que no se vaya a dormir y que la palabra de Dios corra en esta mañana y sea glorificada. Amén. Padre Celestial, Cristo Jesús, Señor nuestro, en esta bella mañana estamos delante de tu presencia, Señor. Queremos que seas tú, Señor, que afine nuestros oídos, porque queremos oír tu palabra, Señor. Señor, el tema hoy es el perdón. Y si en algo te hemos ofendido en esta mañana, te ruego que nos perdones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le invito ahora a su Biblia y también los que no han traído la palabra del Señor, la Biblia, le invito para que lean conmigo o lo hacen mentalmente. Un saludo también muy especial para los que a través de las redes se conectan y que sea de bendición también para ellos la palabra del Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Yo voy a leer y ustedes mentalmente lo hacen a partir del verso número 36. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo número 7, repito, y el verso número 36. Dice la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas a sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo a Simón: ve a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Maestra ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, maestra, desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Siéntese, hermanos. Siéntese. Bueno, mis amados hermanos, amigos, que en esta mañana nos encontramos acá, vamos a tratar al máximo de aprovechar estos minutos. Amén. Yo quisiera que estar recordando yo el momento en que vino el Señor a mi vida. Él vino a mi vida un día muy especial. Él cambió mi corazón por un nuevo corazón. El suyo también, ¿cierto?
Cantemos esa canción. Vine a adorar a Dios. Amén. Amén. Una sola necesita. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Recuerda el día que vino a su vida. Vine a adorar Su nombre. Vine a adorar. Ese día que estábamos tristes, angustiados. Un día muy especial, cambió mi corazón, el nuevo corazón, Y esa es la razón por la que digo amén. vine a adorar a Dios. Y Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, el nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Amén. Ay, gracias. Denles aplausos al Señor. Desde que nosotros tenemos uso de razón en nuestro diario caminar, nos hemos dado cuenta de que si le damos cabida a nuestra vida, a nuestro corazón, lugar al odio, lugar al rencor, eso nos mete a nosotros en problemas. Y ojalá en esta mañana entendiéramos eso, que uno cada vez que camina, si uno aprende más del Señor, menos en problemas se mete, con toda seguridad. Y a veces nosotros somos más dados, o el ser humano, a tener odio, a tener en el corazón racismo. A veces, hermanos, ni siquiera somos capaces de amar a los de otras naciones. Somos como exceptos hacia ellos. Y todo porque eso es ausencia de Dios en el corazón. Con toda seguridad. Y uno se encuentra con gente así. Yo me he encontrado con gente que dice que no quiere a los de Venezuela. Con seguridad. ¿Qué será lo que hay en el corazón de él? O de ellos. Y uno se encuentra en el caminar que hay familias, que dentro de la familia hay hermanos que no se quieren. Yo tuve un patrón que tiene 2 hijos. Uno se llama Juan Carlos y otro Sebastián, que se dicen palabras malditas. Se odian por cosas que uno examina a profundidad y no tiene nada que... Cosas que no se pueden solucionar fácilmente. ¿Y sabe por qué? Por no ser capaz de perdonarse el uno con el otro. A veces nosotros tenemos críticas. En mi caso yo recibí críticas. Porque para mí es muy fácil hablar con mi ex como si eso fuera un mal. ¿Cómo es posible que usted le hable a esa mujer y que tiene de mal? ¿Acaso no tenemos el corazón del Señor? ¿Acaso no hemos aprendido a andar con el Señor? Y si hay algo bien importante que nosotros debemos de saber, es que nosotros debemos de aprender a perdonar.
Así de sencillo. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo tenía la panadería, antes de quebrar, le fui a varios hermanos. Y los hermanos ya no pasaban por la acera por pagarme, sino que pasaban al frente. Ojo con eso. Algunos se me acercaron a mí y me decían, no, Meli, no tengo que pagarle. Tranquilo, hermano, yo le perdono. Y uno se siente bien cuando le dicen, hermano, me perdona. Es muy fácil, hermano, cuando uno se le acerca a otro y decirle, hermano, perdóname, es que no. ¿Quién lo creyera? Y uno hay veces que por detalle, me gustó lo que dijo el pastor, hay detallitos pequeños que uno no le presta atención. Y a esas zorritas pequeñas son las que hay que prestarle atención. A esos pequeñitos detalles que uno cree que no hay que prestarle atención, sí hay que prestarle atención en la vida. Así de sencillo. Para mí es muy fácil perdonar, para mí, no sé para usted, pero para mí sí. Yo no le veo problema a eso. Y en la vida es fácil, hermano, de uno ofender a un hermano o a una hermana, o al contrario. Y que a nosotros, así como se nos hace fácil eso, que nos haga fácil también. Hermano, el pastor en estos días enseñó acerca del chisme. Y eso sí que es un problema, porque eso aparta a los mejores amigos. Así de sencillo. Y uno tiene que aprender a refrenar la lengua. Y o es que soy una persona que no la refreno, entonces también si metí a algún hermano, también ser capaz de decir, hermano, perdóname o que hable mal de usted. Así de sencillo, uno tiene que aprender a ser así. Porque el Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar, dice la palabra, y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos. ¿A quién? Pero eso no queda ahí. Porque dice, porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Bueno, entonces si yo no perdono, con toda seguridad a mí no me va a perdonar el Señor. Bueno, iba a decir yo tengo, pero sí, como que no cabe esa palabra, pero sí cabe. Debo de aprender a perdonar a mi hermano. Así de sencillo. Lo que me haya hecho, hermano, hay que perdonar. Así de sencillo. Porque ese es el vestido que tiene el nuevo hombre. El viejo hombre quizás no tenga ese vestido, con toda seguridad que no. Pero nosotros estamos ya vestidos y revestidos de Cristo. Es importante eso. Aprender a estar vestidos y revestidos de Cristo. Hermanos, es el mensaje que me pidieron que predicar. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. El nuevo hombre, dice la palabra del Señor, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a los otros y perdonando los unos a los otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que si en esta mañana nos toque perdonar a papá, mamá, hermanos, hijos, esposa, hay que hacerlo. No podemos poner esa barrera como la que puso Israel con el Señor por no querer aceptar a Jesucristo. Y es que a veces se pone una barrera entre Dios y el hombre. Por falta de aceptar, hermanos, que nosotros debemos de reconocer que el perdón, entre esa palabra perdón, el Señor quiso meternos a todos, para que así como Él nos perdonó, nosotros también, de la manera que Cristo perdonó, nosotros también aprender a perdonar y a soportarnos. Hermanos, que yo no lo soporto. ¿Cómo que no? Hay que soportarlo. Soporte, hermano. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios nos debemos de aprender a soportar y a perdonar. Eso es una regla muy difícil, no es una regla muy fácil. Porque si Cristo, que es nuestro maestro, nos lo enseñó, aprendamos de Él.
Ya no somos el viejo hombre, ya tenemos una naturalidad diferente. Ya nosotros estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y si en nosotros está el Espíritu Santo del Señor, con toda seguridad, la vida se nos hace fácil. La vida nunca se nos va a hacer difícil si Cristo mora en nosotros. Eso dijo el Señor. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. Hermanos, cuando nosotros aprendemos de Jesucristo, hermanos, la paz que tenemos no es la del mundo ni es la de nadie. Y por eso somos capaces, tenemos esa capacidad de aprender a perdonarnos los unos a los otros. Y si es que no tenemos tanta capacidad, no nos metamos en problemas. Pare de contar. Y verá que no tenemos que ir a decirle al otro, perdóneme. Pero si en algún momento dado, hermano, nos metimos en problemas, aprendamos de esa misma manera a ir a decirle al otro, hermano, perdóneme. ¿O no lo cree usted? Usted quiere cuando orar, pedir, cuando le pide algo al Señor, recibir lo que le está pidiendo. ¿Sí lo quiere? La Biblia dice que cuando usted vaya a la casa del Señor con una ofrenda, pero si se acuerda que tiene algo en contra de su hermano, deja la ofrenda y vaya y dígale, hermano, perdóname, venga, pongámonos de acuerdo. Que es que yo quiero recibir la bendición de Dios. Eso dice la Biblia. Pero entonces, hermanos, nosotros en este siglo o en este tiempo que estamos viviendo, a veces debemos, hermanos, de aprender que quien trabaja día y noche para colocar en nuestra vida, lo que dije ahora, odio, resentimiento y racismo, es el enemigo. Porque el Señor Jesucristo quiere cada día injertar en nosotros ese corazón del Señor en nuestras vidas. Pero Satanás, él vino justamente a matar, hurtar y destruir. No vaya a creer que quiere algo bueno para usted. Nunca ni jamás. Él quiere destruir, y de la manera que más quiere destruir es colocándole a usted todas estas cositas. Odio a sus hermanos, odio a su familia, odio a los demás, racismo. A que no nos queramos y que no tengamos la facilidad de perdonar, y más bien coge, como hacían algunos de mis hermanos amigos, se van por la otra acera por no saludar. A veces, padre, no va a la tienda por no pagar. Hay que pagar las deudas también, ¿no? Así de sencillo. Eso se llama hallar gracia delante de Dios y de los hombres. ¿Y sabe por qué? Porque lo debemos de hacer. Porque nosotros, como la luz del mundo, como la sal de esta tierra, debemos de reflejar lo que Cristo reflejó en la cruz del Calvario. ¿Y qué reflejó Cristo en la cruz del Calvario? No fue perdón por nuestros pecados. ¿O acaso no nos sentimos perdonados? Yo me siento perdonado. Bueno, hermanos, cuando uno va a las aguas bautismales, no nos digamos, y ojalá los amigos esta mañana sepan eso, que lo más importante, cuando uno va a las aguas bautismales, uno como que sube livianito. Porque ya sabe que ahí fue sepultado nuestros pecados y fuimos perdonados. Y sabe que lo más importante de todo, ¿sabe qué dice el Señor? Y Él nunca más se acordará de ellos. Él no se acuerda. Hermanos, y cuando nosotros aprendamos a perdonar, que sea de corazón, que nunca más nos acordemos de la ofensa que nos hizo o nos hicieron. Perdón, hermanos, qué pena. Claro, porque, hermano, perdonar no es simplemente decir, hermanos, yo te perdono. No, hermano, discúlpame, no, que haya un perdón sincero, perdón de corazón, que usted sienta, hermano, que las cosas quedaron en el olvido. Es así de sencillo. El sol ya se puso en el ayer. El pasado de nada sirve. ¿Usted cree que lo de ayer sirve para hoy? Para nada.
El alimento de ayer sirvió para ayer. Hoy sirve el alimento que hoy estamos consumiendo, sirve para hoy. El ayer ya pasó. Dejemos todo en el olvido y aprendamos, hermanos, del Señor cada día que el perdón es algo bien importante para heredar la vida eterna. Los hijos o los hermanos de José son una familia muy funcional. Y ellos, los hermanos de José, ellos sabían que le habían hecho un daño a su hermano. Y dice la palabra del Señor que cuando murió el papá de Jacob, los hermanos querían alcanzar el perdón de José. Y cuando murió el papá, dijeron, vamos donde José porque él nos aborrece. Los hijos dijeron, quizás José nos aborrecerá y vamos a decirle a nuestro hermano que mi papá ha muerto. Pero cuando llegaron con esa noticia, José empezó a llorar. Y no lloró tanto por la muerte del papá, sino porque ellos habían pensado que José no le había perdonado. Y José lloraba. Y cuando ellos se encontraron con él, se abrazaron. Entonces entendieron que José sí les había perdonado. ¿Y sabe por qué? A pesar de que había sido vendido, a pesar de que prácticamente para ellos él estaba muerto porque lo arrojaron en un hoyo. Y se fue salvo, fue por misericordia del Señor. Imagínense ustedes un ser humano ser capaz de atentar contra su propio hermano. Yo coger a mi hermano y tirar a un hoyo y que se muera. Simplemente porque pensaban que el papá lo amaba más a él. Y es que en las familias se piensa a veces así. No es que mi papá ama más a él. No, uno como padre ama a los hijos igual. Con toda seguridad. Pero hermano, José ya les había perdonado de corazón. Y por eso se abrazaron. Ya en estos minuticos que me queda quiero hablarle de este señor. El que leímos al principio. De Simón. Simón era leproso. Y ustedes sí saben que la lepra no tenía cura. Simón el leproso, alguien le alivió, le curó la lepra. Y ustedes saben quién, ¿o no? Y entonces él en agradecimiento quiso que fuera a la casa. Dijo, ve a mi casa. Y Jesús entró a la casa. Pero miramos la connotación de este pasaje que nosotros leemos. Dos personajes bien importantes. Simón el leproso, que había sido sanado. Con toda seguridad el Señor lo sanó. Pero le faltó al hombre reconocimiento. A Simón el leproso le faltó reconocimiento de saber quién estaba en su casa. Hermano, nosotros debemos de tener reconocimiento quién ha entrado a nuestra casa, quién ha entrado a nuestra vida. Reconocer quién es ese personaje tan importante. Porque es que estamos hablando de Jesús. De Jesús. Que aun cuando invoca uno ese nombre, los demonios tiemblan. Jesús el que tiene poder para perdonar. Jesús el que tiene poder para sanar. Jesús el que tiene poder para guiar, para guardarnos. Ese personaje entró en la casa de Simón. Gloria a Dios. Qué tan importante es ese invitado de honor que había entrado a la casa de Simón el leproso. Hermano, qué privilegio.
Yo no me sentiría honrado si Jesús hoy estuviera presente en que entra a mi casa, hermano. Pero este privilegio le tuvo Simón el leproso. Y saben una cosa, este Jesús que entró a la casa de Simón el leproso conoce lo que usted está pensando. Él sabe lo que usted está pensando esta mañana. Así de sencillo. Y en vez de estar agradecido, reconociendo, sirviendo, Señor, ¿qué quiere que hago por usted? Entra una mujer pecadora y en su pensamiento, nótese usted lo que dice la Biblia, y pensando para sí, es decir, ni siquiera salió de su boca. Empezó a tener pensamientos en contra de Jesús, de quien le había sanado la lepra. Dijo, si este fuera por el profeta, el Señor sí las sabes todas, ¿no? Todas. Él sabe que está pensando usted en esta mañana, amén, si usted le ama, si está diciendo que Jesús tan bueno, o está pensando, uy, qué bueno que saca el culto ligero para irme para la casa. No sé qué está pensando, pero Él sabe lo que está pensando usted. Entonces empezó a tildar o a juzgar a una mujer que necesitaba del Señor tanto como lo necesitaba Simón, porque los dos necesitaban al Señor. Y empieza a tener esos pensamientos. Si él supiera quién es esta mujer, se daría cuenta de que es una mujer. ¿Qué clase? Oiga, la clasificó. ¿Qué clase de mujer es esta? O sea, él se sentía como el más grande, el más elocuente, sabiendo que era un fariseo y aparte un fariseo, un leproso. Ajá. ¿Cómo es posible que esté pensando de una mujer? Porque se prostituye, hay una diferencia entre ella y él. Hermanos, y no hay acepción de personas. Para el Señor todos somos igualitos. Todos. No hay necesidad de clasificar. Para este fariseo sí, pero para el Señor no. No hay necesidad de clasificar. El Señor perdona tanto al fariseo como a la prostituta. Así de sencillo, para el Señor es muy fácil perdonar. Lo que a él no está de acuerdo es que lo que a él como que le incomodó fue la manera que empiece como a juzgar al otro. ¿Quién se está creyendo? Pues, ¿ah? Que este fue la última Coca-Cola del desierto. Y entonces ahí es donde le pone los dos ejemplos. Acerca de los que debía 500 y el otro 50. Mas sin embargo no entendió. Hermano, y si nosotros debemos de entender en esta mañana que el Señor perdona al que ha pecado mucho como al que ha pecado poco. Así de sencillo. Lo importante que nosotros debemos de entender es cómo amamos al Señor después de haber sido perdonados. ¿Cómo lo ama? Usted y yo, ¿cómo lo amamos? ¿Lo amamos mucho o lo amamos poco? ¿Qué sentimos en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Usted sí siente que el Señor lo perdonó? De verdad. Y lo ama como Él se lo merece. ¿No cree usted que porque diga, no, es que yo no en mi vida no maté, no robé? Porque hay gente que se justifica diciendo eso. No, es que yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal al prójimo. Entonces piensa que tiene pecados muy poquiticos. Y no, el hombre por naturaleza es pecador. Nadie se puede justificar delante del Señor. Porque es que hay gente que se justifica. Y piensa que no, es que yo no necesito tanto ir a la iglesia, yo no necesito ese bautismo, yo no necesito casi de estar leyendo la Biblia o de orar, porque es que no lo necesito tanto. Y se clasifica en un nivel diferente al que es marihuanero, al que es ladrón. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero,
Ay, hermano, esto sí me gusta, a mí me encanta. Somos justificados gratuitamente, gratis. Somos perdonados gratis. A usted no le costó nada el haber sido perdonado. No. Hay uno que sí le costó bastante. Y mucho. Yo a ustedes los quiero mucho. Pero si me piden morir por ustedes, Dios les bendiga. Después nos vemos. Pero el Señor sí no. El Señor a ustedes los vio y a mí desde antes de la fundación del mundo. A cada uno de ustedes y dijo, los voy a perdonar. Los voy a perdonar. Es más, se van a dar cuenta de que si es verdad. Y Él sí derramó toda su sangre. Toda. Hermano, si a uno le duele un pinchazo de una aguja, y me duele, se imagina el dolor que padeció el Señor en la cruz del Calvario. Dice que Él fue molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga usted ha sido curado. Yo he sido curado. Es más, es decir, lo que quiere decir es que el dolor que ustedes tenían que padecer, yo lo padecí en la cruz del Calvario, derramando mi sangre, y te he perdonado. Y de esa manera, como Él nos perdonó, quiero que nosotros aprendamos a perdonar. Aprendamos en esta mañana que el Señor Jesucristo, aunque muchos lo critiquen, porque en esa escena bíblica lo criticaron. ¿Y sabe por qué? Porque le decían, oye, ¿y quién es este que aún perdona pecados? Nada más y nada menos es Dios manifestado en carne, enseñándonos a nosotros que fuimos perdonados en una cruz del Calvario. Y que si Él nos dio esa enseñanza tan grande del perdón, ¿quiénes somos nosotros?